Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si alguna vez te has sentido abrumado por tus finanzas o te has preguntado cómo lograr un equilibrio entre tus deseos y necesidades, este video es para ti. Hoy exploraremos poderosas enseñanzas bíblicas que pueden transformar tu perspectiva sobre el dinero y la administración financiera. ¿Sabías que la Biblia tiene mucho que decir sobre el contentamiento, la disciplina en el gasto y la generosidad? Estos principios no solo son relevantes para la vida espiritual, sino que también son claves para lograr una vida financiera exitosa y plena. Así que prepárate para descubrir cómo aplicar estos valiosos conceptos en tu vida diaria, porque tu bienestar financiero no solo depende de cuánto ganes, sino de cómo gestionas lo que tienes. Así que asegúrate de quedarte hasta el final, porque no solo aprenderás a ser un mejor administrador de tus recursos, sino que también estarás en camino hacia una vida más abundante y gratificante. ¡Comencemos! La sabiduría financiera de la Biblia. La Biblia es mucho más que un libro de enseñanzas espirituales. También es una fuente inagotable de sabiduría sobre la vida diaria, incluyendo cómo manejar las finanzas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos principios que se pueden aplicar a nuestras decisiones financieras cotidianas. Estos principios no solo nos muestran cómo prosperar materialmente, sino cómo vivir de acuerdo con los valores de Dios, poniendo en primer lugar la integridad, la generosidad y la mayordomía. Al estudiar estos pasajes, nos damos cuenta de que el dinero no es malo en sí mismo, sino que la forma en que lo utilizamos revela mucho sobre nuestro carácter y prioridades. Mayordomía. Administrar bien los recursos de Dios. Uno de los temas más recurrentes en la Biblia sobre el dinero es el concepto de mayordomía. En esencia, la mayordomía se refiere a la idea de que todo lo que tenemos proviene de Dios, y nosotros somos solo administradores temporales de esos recursos. 1 Corintios 4:2 dice: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta perspectiva cambia completamente nuestra forma de ver el dinero. Ya no se trata solo de cuánto ganamos o acumulamos, sino de cómo gestionamos lo que se nos ha confiado para el bien de los demás y para la gloria de Dios. La riqueza como responsabilidad. La Biblia no condena la riqueza, pero sí subraya que tenerla conlleva una gran responsabilidad. En 1 Timoteo 6, 17-19, Pablo exhorta a los ricos a no ser arrogantes ni a poner su esperanza en la riqueza, que es incierta, sino en Dios, quien provee con generosidad. También los anima a hacer el bien, ser ricos en buenas obras y generosos. Aquí vemos que la riqueza no es un fin en sí misma, sino un medio para hacer el bien y ayudar a otros. Aquellos que poseen bienes materiales tienen la obligación de usar esos recursos de manera que refleje el amor de Dios. Generosidad, el llamado a dar. Uno de los principios financieros más claros de la Biblia es el mandato de ser generosos. Jesús mismo dijo en Hechos 20:35, «Más bienaventurado es dar que recibir». A lo largo de las Escrituras se nos llama a cuidar de los pobres, los huérfanos, las viudas y los necesitados. Santiago 1:27. La generosidad no solo es un acto de amor hacia el prójimo, sino una forma de confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades. Cuando somos generosos, participamos en la obra de Dios y experimentamos su provisión de manera única. El peligro del amor al dinero. Uno de los versículos más conocidos sobre el dinero se encuentra en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Este versículo no dice que el dinero es malo, sino que el amor al dinero es la raíz de muchos problemas. Cuando el dinero se convierte en nuestro principal objetivo o nuestra fuente de seguridad, perdemos de vista nuestra dependencia de Dios. Este amor desordenado por el dinero puede llevar a la codicia, la avaricia, la injusticia y, en última instancia, a la ruina espiritual. La importancia del contentamiento. En Filipenses 4:11-13, Pablo nos enseña sobre el secreto del contentamiento. Afirma que ha aprendido a estar contento en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la escasez. Este pasaje destaca que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias financieras, sino de nuestra relación con Dios. En un mundo donde el consumismo nos bombardea constantemente con la idea de que necesitamos más para ser felices, la Biblia nos invita a encontrar nuestra satisfacción en Dios y no en los bienes materiales.
el ahorro y la prudencia financiera. Proverbios 21:20 nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo subraya la importancia del ahorro y de la prudencia en nuestras finanzas. Aunque debemos confiar en que Dios proveerá, también se espera que seamos sabios al planificar para el futuro. El ahorro no es un acto de desconfianza, sino de mayordomía responsable. Al ahorrar, podemos enfrentar los desafíos financieros inesperados sin caer en la desesperación o el endeudamiento. La deuda, una esclavitud financiera. La Biblia advierte repetidamente sobre los peligros de la deuda. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo compara la deuda con la esclavitud, lo que resalta la carga que puede ser estar endeudado. Aunque en algunos casos puede ser necesario endeudarse, la Biblia nos exhorta a evitarlo siempre que sea posible y a salir de la deuda lo antes posible. Vivir sin deudas nos permite tener mayor libertad para seguir la voluntad de Dios y ser más generosos con los demás. El trabajo diligente y el esfuerzo. La Biblia también valora el trabajo diligente. En Proverbios 10:4 se nos dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El trabajo es parte del plan de Dios para nuestras vidas, y la riqueza justa viene como resultado del esfuerzo honesto. La pereza, por otro lado, lleva a la pobreza y a la miseria. Por lo tanto, se nos llama a trabajar con dedicación, ya sea en nuestros empleos, negocios o cualquier otra responsabilidad que se nos haya dado. La honestidad en los negocios. La honestidad es una virtud clave en los asuntos financieros. Proverbios 11:1 dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En el mundo de los negocios, la tentación de engañar o tomar atajos para obtener ganancias rápidas puede ser grande, pero la Biblia es clara: la integridad debe ser nuestra guía. La deshonestidad puede traer beneficios temporales, pero a largo plazo lleva al fracaso y al juicio divino. La honestidad, por otro lado, no solo honra a Dios, sino que también construye una reputación de confianza que es invaluable en cualquier ámbito. El diezmo, una prueba de fe y generosidad. El concepto del diezmo, dar el 10% de nuestras ganancias a Dios, es una práctica central en la Biblia. En Malaquías 3:10, Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este acto de dar no es solo una contribución financiera, sino una prueba de nuestra fe y confianza en que Dios suplirá nuestras necesidades. A través del diezmo, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él y damos de vuelta como una señal de gratitud y compromiso con su obra. El diezmo también promueve una mentalidad de generosidad y desapego a las riquezas materiales. Cuando estamos dispuestos a dar una porción significativa de nuestros ingresos, estamos entrenando nuestro corazón para no ser esclavo del dinero y para poner nuestra confianza en Dios. Además, el diezmo permite que las iglesias y organizaciones de fe continúen sirviendo a las comunidades, ayudando a los necesitados y compartiendo el Evangelio. El poder de la generosidad radical. Más allá del diezmo, la Biblia nos llama a ser generosos en todas las áreas de nuestra vida. Lucas 6:38 nos dice: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Este versículo resalta que cuando damos, recibimos y lo hacemos en una medida más abundante. La generosidad radical, es decir, dar más allá de lo que se espera, no solo bendice a otros, sino que también transforma nuestras vidas al alinearnos con el corazón de Dios. Ser generosos nos enseña a ver nuestras posesiones como herramientas para servir a los demás, en lugar de como un fin en sí mismas. Nos libera del egoísmo y la codicia,
y nos conecta con el gozo de participar en la provisión de Dios para otros. Esta práctica no solo trae recompensas espirituales, sino que también construye relaciones profundas y significativas, ya que aquellos a quienes ayudamos a menudo responden con gratitud y reciprocidad. La riqueza espiritual sobre la material. Una de las enseñanzas clave de Jesús es que la verdadera riqueza no se mide por el dinero o las posesiones materiales. En Mateo 6, 19 a 21, Jesús nos dice: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Este pasaje subraya que las riquezas materiales son temporales y perecederas, mientras que las riquezas espirituales tienen un valor eterno. Jesús nos invita a invertir en aquello que tiene valor duradero: nuestra relación con Dios, la expansión de su reino y el amor hacia nuestro prójimo. Esta perspectiva nos protege de idolatrar el dinero y nos impulsa a vivir con un propósito más elevado. No se trata de cuánto acumulamos en esta vida, sino de cómo usamos nuestros recursos para generar un impacto positivo y eterno. Contentamiento en la escasez y en la abundancia. Pablo, en Filipenses 4, 12 a 13, habla de haber aprendido a estar contento en cualquier situación, ya sea en abundancia o en escasez. Este es un principio poderoso que nos enseña que la verdadera paz financiera no depende de cuánto tengamos, sino de nuestra actitud hacia lo que tenemos. El contentamiento es una virtud que se cultiva al confiar en Dios y al reconocer que Él es nuestra verdadera fuente de provisión, independientemente de nuestras circunstancias económicas. El contentamiento también nos libera de la presión constante de tener más, que impulsa a muchas personas a endeudarse, caer en la ansiedad o a vivir en comparación con los demás. Al aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, descubrimos una vida de mayor gratitud, paz y libertad financiera. La provisión de Dios en los tiempos difíciles. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios provee para su pueblo, incluso en tiempos de necesidad extrema. Un ejemplo poderoso se encuentra en la historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 de Reyes 17, 8 a 16. A pesar de estar en medio de una gran hambruna, Dios provee milagrosamente para esta mujer y su hijo, quienes estaban a punto de morir de hambre. Este relato nos enseña que Dios puede suplir nuestras necesidades de maneras sobrenaturales, incluso cuando todo parece estar perdido. El confiar en la provisión de Dios en tiempos difíciles nos desafía a no dejarnos llevar por el miedo o la desesperación. En lugar de ello, debemos mantener nuestra fe en que Dios está al control y tiene el poder de proveer para nosotros, incluso cuando las circunstancias financieras parecen imposibles. Esta confianza nos permite seguir adelante con esperanza y con una actitud de dependencia total en la fidelidad de Dios. El equilibrio entre fe y esfuerzo personal. Aunque la Biblia nos llama a confiar en Dios como nuestro proveedor, también nos exhorta a trabajar con diligencia y a ser responsables con nuestros recursos. Santiago 2.17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este equilibrio entre la fe y el esfuerzo personal es fundamental en nuestra vida financiera. Debemos confiar en que Dios proveerá, pero también debemos hacer nuestra parte, trabajando duro, ahorrando sabiamente y gestionando bien nuestras finanzas. Este equilibrio también nos enseña que el éxito financiero no es solo el resultado de nuestras habilidades o esfuerzos, sino una combinación de nuestra obediencia a Dios y su bendición sobre nuestras vidas. Al vivir de esta manera, no caemos en la trampa de la autosuficiencia ni en la pereza, sino que reconocemos que todo lo que tenemos es el fruto de la gracia y la provisión de Dios. La prudencia en la planificación financiera. Proverbios 21.5 dice: «Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza».
Este versículo subraya la importancia de la planificación financiera cuidadosa y de evitar las decisiones impulsivas. La Biblia nos llama a ser prudentes con nuestras finanzas, lo que implica presupuestar, ahorrar y evitar inversiones arriesgadas o decisiones financieras apresuradas que podrían poner en peligro nuestra estabilidad. Planificar nuestras finanzas no solo nos permite vivir con menos estrés y mayor seguridad, sino que también nos capacita para ser más generosos y apoyar el trabajo del reino de Dios. La prudencia nos protege de caer en la trampa de la deuda o de tomar decisiones financieras que comprometan nuestro bienestar futuro. La sabiduría en la inversión. Jesús nos enseña sobre la importancia de ser sabios administradores de lo que se nos ha confiado, especialmente cuando se trata de multiplicar nuestros recursos. En la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 a 30, el siervo que invirtió sus talentos fue elogiado por su sabiduría y diligencia, mientras que el que enterró su talento fue reprendido. Esta parábola nos muestra que Dios espera que seamos proactivos y estratégicos en el manejo de nuestros recursos, buscando maneras de hacerlos crecer y beneficiar a otros. La inversión, ya sea en un negocio, en activos o en el desarrollo personal, es una forma de multiplicar lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, esta inversión debe ser hecha con sabiduría, sin caer en la codicia o en el deseo de enriquecerse rápidamente. La Biblia nos anima a buscar el crecimiento financiero, pero siempre dentro de los límites de la integridad y la prudencia. Evitar las decisiones impulsivas. Proverbios 28.20 dice: «El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa». Este versículo es una advertencia contra el deseo de obtener riquezas de manera rápida y fácil. La tentación de buscar atajos, ya sea a través de esquemas fraudulentos o inversiones arriesgadas, puede llevarnos a la ruina financiera. La Biblia nos llama a actuar con paciencia y sabiduría, confiando en que la verdadera prosperidad viene a través del trabajo constante y la administración responsable. Tomar decisiones financieras impulsivas, ya sea en el gasto o en la inversión, puede tener consecuencias devastadoras. La paciencia y la prudencia son virtudes esenciales para mantener una vida financiera saludable. Al evitar la trampa de querer resultados inmediatos, construimos una base sólida para el éxito a largo plazo. La tentación de la codicia. La codicia es otro peligro financiero que la Biblia advierte claramente. En Lucas 12.15, Jesús dice: «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». La codicia nos lleva a buscar siempre más, nunca estando satisfechos con lo que tenemos. Este deseo insaciable de acumular riquezas nos aparta de Dios y nos hace esclavos del dinero. La codicia también puede llevarnos a tomar decisiones financieras egoístas o injustas, como explotar a otros o hacer trampas para obtener más dinero. La Biblia nos llama a mantener una actitud de gratitud y contentamiento, reconociendo que Dios es quien provea para nuestras necesidades y que nuestras riquezas no son nuestro propósito último en la vida. El peligro de amar el dinero. En 1 Timoteo 6.10, Pablo advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Este versículo no dice que el dinero en sí es malo, sino que el amor al dinero puede llevar a la ruina espiritual y personal. Cuando el dinero se convierte en nuestra prioridad, comenzamos a tomar decisiones basadas en la codicia, el egoísmo y el deseo de obtener más a cualquier costo. El amor al dinero nos ciega a las verdaderas prioridades de la vida, como nuestras relaciones, nuestra salud espiritual y nuestra conexión con Dios. Nos hace creer que la acumulación de riqueza es la clave de la felicidad, cuando en realidad solo produce una sed insaciable por más. La Biblia nos llama a mantener una perspectiva saludable hacia el dinero, usándolo como una herramienta para bendecir a los demás y para cumplir los propósitos de Dios, en lugar de convertirlo en un ídolo. El valor del trabajo honesto.
El trabajo es un tema central en la Biblia y se nos exhorta a trabajar con diligencia y honestidad. En Colosenses 3.23 a 24, Pablo nos dice: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia». Este versículo subraya que el trabajo no es solo una actividad terrenal, sino una oportunidad para honrar a Dios y para glorificarlo a través de nuestra dedicación. El trabajo honesto y diligente es recompensado tanto en esta vida como en la eternidad. Nos enseña disciplina, perseverancia y responsabilidad. Además, trabajar con integridad genera confianza y respeto en nuestras relaciones profesionales. La Biblia nos anima a evitar la pereza, ya que ésta puede llevar a la pobreza, mientras que el trabajo constante y honrado trae estabilidad financiera y bendiciones duraderas. El riesgo de la deuda. La Biblia también aborda el tema de la deuda y advierte sobre los riesgos que conlleva. Proverbios 22.7 dice: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». Este versículo subraya que la deuda nos pone en una posición de vulnerabilidad y dependencia. Cuando estamos endeudados, no solo comprometemos nuestros ingresos futuros, sino que también perdemos la libertad financiera para tomar decisiones independientes. La deuda, especialmente la deuda excesiva o mal manejada, puede ser una trampa que nos lleva al estrés, la ansiedad y a la ruina financiera. La Biblia nos exhorta a ser prudentes y a evitar la deuda innecesaria. En lugar de depender del crédito para satisfacer nuestras necesidades, debemos practicar el ahorro y la administración sabia para vivir dentro de nuestras posibilidades. La importancia del ahorro. En Proverbios 21.20 se nos dice: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa». Este versículo destaca la importancia del ahorro y la prudencia financiera. Ahorrar no es solo una práctica sabia para garantizar nuestra seguridad futura, sino también una forma de prepararnos para tiempos difíciles o imprevistos. La Biblia elogia la previsión y la prudencia en la gestión de los recursos. El ahorro también nos permite ser más generosos. Cuando tenemos una reserva financiera, estamos en una mejor posición para ayudar a los necesitados y apoyar las causas que promueven el reino de Dios. Además, el ahorro nos libera del ciclo de vivir de cheque a cheque, dándonos una mayor paz mental y libertad para tomar decisiones que alineen con nuestros valores. La responsabilidad financiera, como mayordomía. Uno de los temas más importantes de la Biblia en relación con el dinero es el concepto de la mayordomía. En Mateo 25, 14 a 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, en la que un amo confía diferentes cantidades de dinero a sus siervos antes de irse de viaje. A su regreso, el amo premia a aquellos que han hecho un buen uso de los recursos que se les confiaron y castiga al que no hizo nada con lo que recibió. Esta parábola nos enseña que Dios espera que seamos buenos administradores de todo lo que nos da, incluyendo nuestras finanzas. La mayordomía no se trata solo de ahorrar o invertir sabiamente, sino también de cómo usamos nuestros recursos para servir a Dios y a los demás. La responsabilidad financiera, según la Biblia, es mucho más que la simple acumulación de riqueza. Es usar nuestros recursos de manera que reflejen el carácter y los valores de Dios. Vivir como mayordomos fieles significa manejar bien lo que se nos ha dado, con la conciencia de que, al final, rendiremos cuentas a Dios por cómo utilizamos lo que Él nos confió. Vivir dentro de tus medios. Uno de los principios fundamentales para una vida financiera saludable es vivir dentro de tus medios, es decir, gastar menos de lo que ganas. En Lucas 14, 28 a 30, Jesús dice: «Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?» Este versículo
resalta la importancia de planificar y ser conscientes de nuestras limitaciones financieras para evitar el fracaso. Vivir dentro de tus medios no solo evita el endeudamiento, sino que también te permite ahorrar, invertir y dar generosamente. En una sociedad que promueve el consumo y el gasto excesivo, este principio bíblico nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a tomar decisiones financieras responsables que nos conduzcan a una mayor estabilidad y paz. La importancia de la educación financiera. Aunque la Biblia no utiliza el término educación financiera, sugiere la importancia de aprender a manejar sabiamente nuestros recursos. Proverbios 4:7 dice: «Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia». Aplicado a las finanzas, este versículo nos exhorta a buscar el conocimiento y la comprensión para tomar decisiones informadas y prudentes. La educación financiera nos enseña a evitar errores comunes, como el endeudamiento innecesario, las inversiones arriesgadas y la mala gestión del dinero. Además, nos capacita para hacer crecer nuestros recursos de manera que podamos cumplir con nuestras responsabilidades y ser generosos con los demás. La Biblia nos anima a ser sabios en todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras finanzas. Evitar la riqueza injusta. La Biblia es clara en cuanto a que la riqueza obtenida de manera deshonesta no es bendecida por Dios. En Proverbios 13:11 se nos dice: «Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». Esto subraya que las riquezas obtenidas a través de la corrupción, el fraude o el engaño no perduran y de hecho pueden llevar a la destrucción. Buscar la riqueza a través de medios injustos no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también perjudica a otros. La integridad debe ser un pilar fundamental en nuestra vida financiera. La verdadera prosperidad viene cuando seguimos los principios bíblicos de honestidad y justicia, confiando en que Dios nos recompensará por nuestra fidelidad. La generosidad, como semilla de bendición. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo nos enseña: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará». Este principio de siembra y cosecha nos recuerda que nuestras acciones de generosidad tienen un impacto directo en las bendiciones que recibimos. No estamos llamados a dar con renuencia o por obligación, sino con alegría, sabiendo que nuestra generosidad es una semilla que producirá frutos, tanto espirituales como materiales. La generosidad nos abre a una vida de bendición y abundancia, nos enseña a confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades y más, permitiéndonos seguir dando. Además, a través de la generosidad, construimos una comunidad de amor y apoyo, fortaleciendo nuestras relaciones con los demás y reflejando el carácter de Cristo. La prioridad del reino de Dios. Sobre las riquezas. Jesús enseñó que nuestro enfoque principal no debe ser la acumulación de riquezas terrenales, sino buscar primero el reino de Dios. En Mateo 6:33, Él dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo nos recuerda que cuando ponemos a Dios y su reino en primer lugar en nuestra vida, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. El enfoque en el reino de Dios nos libera de la preocupación constante por el dinero. Nos enseña que nuestra provisión viene de Dios y que, cuando vivimos de acuerdo con sus principios, podemos confiar en que Él cuidará de nosotros. Este enfoque nos permite vivir con mayor libertad, propósito y alegría, sabiendo que nuestras vidas están alineadas con los planes eternos de Dios. La confianza en Dios. Como proveedor. Uno de los principios fundamentales de las finanzas en la Biblia es que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades. En Filipenses 4:19, Pablo asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Este versículo refuerza que,
Aunque trabajamos y gestionamos nuestros recursos con responsabilidad, al final es Dios quien controla nuestras finanzas y provee lo necesario. Confiar en Dios como nuestro proveedor nos libera del miedo y la ansiedad relacionados con el dinero. Nos permite descansar en la certeza de que Él tiene el control y siempre cuidará de nosotros, incluso en tiempos de escasez o incertidumbre. Esta confianza también cambia nuestra perspectiva sobre el dinero, ya que reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios y debe ser utilizado para sus propósitos. Al confiar en Dios, aprendemos a ser más generosos y a vivir con un corazón agradecido, sabiendo que nuestras necesidades siempre serán cubiertas. La prudencia en las decisiones financieras. La Biblia subraya la importancia de tomar decisiones financieras prudentes. En Proverbios 27:12 leemos: «El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño». Este versículo nos enseña que la sabiduría consiste en prever las posibles consecuencias de nuestras acciones y en tomar medidas para protegernos de los peligros, incluidos los financieros. Ser prudente en nuestras decisiones financieras significa planificar con anticipación, evitar riesgos innecesarios y ser diligentes en la administración de nuestros recursos. Nos anima a evitar decisiones impulsivas, como gastar en cosas innecesarias o invertir en proyectos sin investigar adecuadamente. Al aplicar este principio, reducimos la posibilidad de enfrentarnos a problemas financieros y aseguramos un futuro más estable y seguro para nosotros y nuestras familias. La fidelidad en los diezmos y ofrendas. El concepto del diezmo es uno de los principios más antiguos de la Biblia en relación con las finanzas. En Malaquías 3:10, Dios dice: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este versículo destaca la promesa de Dios de bendecirnos abundantemente cuando le damos la primera parte de nuestros ingresos. El acto de diezmar y ofrendar no se trata solo de dar dinero, sino de confiar en Dios con nuestras finanzas y reconocer que todo lo que tenemos le pertenece. Es una forma de adoración y un recordatorio de que dependemos de Él para nuestra provisión. A través de la fidelidad en los diezmos y ofrendas, somos bendecidos no solo financieramente, sino también espiritualmente, ya que nuestra fe y confianza en Dios crecen. Además, estos actos de generosidad permiten que la obra de Dios continúe en la tierra y que se ayude a los más necesitados. La sabiduría en la inversión. La Biblia también nos enseña sobre la importancia de la inversión sabia y prudente. En Eclesiastés 11:2 se nos aconseja: «Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra». Este versículo destaca la importancia de diversificar nuestras inversiones, no poner todos nuestros recursos en un solo lugar y estar preparados para cualquier eventualidad. La inversión sabia no se trata solo de aumentar nuestra riqueza, sino de asegurar que nuestros recursos trabajen para nosotros y para el bienestar de nuestras familias y comunidades. Al invertir con sabiduría, podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos presenta, multiplicando nuestros recursos y utilizando las ganancias para cumplir los propósitos del reino de Dios. La Biblia nos exhorta a no ser perezosos ni temerarios, sino a ser diligentes y cuidadosos en la forma en que administramos nuestras inversiones. La humildad ante la riqueza. La riqueza, aunque puede ser una bendición, también puede ser una trampa si no la manejamos con humildad. En Deuteronomio 8:18 se nos recuerda: «Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas». Este versículo subraya que todo éxito financiero proviene de Dios y que debemos ser humildes y agradecidos por cualquier riqueza que recibamos. La humildad ante la riqueza significa reconocer que el dinero no define nuestro valor ni nuestra identidad.
también implica usar nuestras bendiciones para bendecir a otros y para avanzar el reino de Dios, en lugar de acumular riquezas solo para nuestro beneficio personal. La Biblia nos advierte sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia y nos llama a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, siempre con un corazón humilde y agradecido. El servicio a los demás, a través de las finanzas. Un principio clave en la Biblia es que el dinero no es solo para nuestro beneficio personal, sino para servir a los demás. En Hechos 20:35, Pablo cita a Jesús diciendo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Este versículo nos recuerda que nuestras finanzas tienen un propósito mayor: ser una bendición para los demás. El servicio a los demás, a través de nuestras finanzas, puede tomar muchas formas, desde ayudar a los necesitados hasta apoyar causas que promuevan el bienestar de las comunidades. La generosidad y el servicio no solo enriquecen la vida de los demás, sino que también nos enriquecen espiritualmente. La Biblia nos llama a ser generosos y a usar nuestros recursos de manera que reflejen el amor y la compasión de Dios por el mundo. La justicia en las transacciones comerciales. La Biblia también enfatiza la importancia de la justicia y la equidad en nuestras transacciones comerciales. En Levítico 19, 35 a 36, se nos instruye: «No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis». Este pasaje subraya que Dios espera que seamos honestos y justos en todas nuestras transacciones financieras. La justicia en los negocios implica actuar con integridad, ser transparentes y tratar a los demás con equidad. No se trata solo de evitar el fraude o la corrupción, sino de buscar siempre lo mejor para nuestros clientes, socios y empleados. La Biblia nos llama a honrar a Dios en todas nuestras actividades comerciales, y eso incluye ser justos y equitativos en todo lo que hacemos. El valor del contentamiento. El contentamiento es un tema recurrente en la Biblia en relación con las finanzas. En 1 Timoteo 6, 6-8, Pablo escribe: «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». Este versículo nos enseña que el verdadero bienestar no proviene de la riqueza material, sino de la capacidad de estar satisfechos con lo que tenemos. El contentamiento nos protege de la avaricia y del deseo insaciable de más dinero o posesiones. Nos permite disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado sin compararnos con los demás o caer en la trampa de querer siempre más. La Biblia nos anima a cultivar el contentamiento sabiendo que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios, no en lo que poseemos. La disciplina en el gasto. La disciplina en el gasto es otro principio clave en la administración financiera bíblica. En Proverbios 21, 17 se nos advierte: «El que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá». Este versículo subraya que el gasto descontrolado en placeres temporales puede llevar a la pobreza y la ruina financiera. La disciplina en el gasto implica ser conscientes de nuestras necesidades y deseos y tomar decisiones financieras basadas en la sabiduría y la prudencia. La Biblia nos anima a evitar el consumismo excesivo y a practicar la moderación, asegurándonos de que nuestros gastos estén alineados con nuestros valores y prioridades. Al hacerlo, podemos evitar las deudas innecesarias y construir una base financiera sólida. La gratitud como base del bienestar financiero. La gratitud es un principio fundamental en la Biblia en relación con las finanzas. En 1 Tesalonicenses 5, 18 se nos instruye: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud nos permite reconocer y apreciar las bendiciones que hemos recibido, independientemente de nuestra situación financiera. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nos liberamos de la ansiedad y la codicia,
y comenzamos a ver nuestras finanzas desde una perspectiva de abundancia en lugar de escasez. La gratitud también nos impulsa a ser más generosos y a compartir nuestras bendiciones con los demás. La Biblia nos llama a vivir con gratitud en todo momento, sabiendo que Dios es fiel y siempre proveerá para nuestras necesidades. La mayordomía en las finanzas. Uno de los conceptos clave en la Biblia es el de la mayordomía. Dios nos ha dado recursos, talentos y tiempo y espera que los administremos sabiamente. En 1 Corintios 4, 2 se dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este versículo nos enseña que somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado y debemos ser responsables con nuestras finanzas. Ser un buen mayordomo implica reconocer que nuestras posesiones no nos pertenecen realmente, sino que han sido confiadas a nosotros por Dios. Esto nos desafía a gestionar nuestras finanzas de manera que honren a Dios y beneficien a los demás. Significa hacer un uso sabio y estratégico de nuestros ingresos, ahorros e inversiones, asegurándonos de que cada decisión financiera esté alineada con los valores del reino de Dios. Al ser fieles en esta administración, demostramos que somos dignos de recibir más bendiciones. La disciplina del ahorro. El ahorro es un tema recurrente en la Biblia y se destaca como una virtud clave para una vida financiera saludable. Proverbios 21, 20 nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Este versículo nos enseña que el ahorro es una forma de sabiduría, mientras que el gasto imprudente es una señal de insensatez. Ahorrar no es simplemente acumular dinero por acumularlo, sino una estrategia para estar preparados para los tiempos difíciles y para futuras oportunidades. En la Biblia, José fue un ejemplo de ahorro estratégico cuando, bajo la guía de Dios, almacenó alimentos durante los años de abundancia para poder sobrevivir durante los años de hambruna. Génesis 41. El ahorro nos permite tener un margen de seguridad financiera y la capacidad de responder ante emergencias o imprevistos. También nos ayuda a alcanzar metas a largo plazo y a ser más generosos cuando se presenten oportunidades de ayudar a otros. El evitar las deudas innecesarias. La Biblia advierte sobre los peligros de las deudas. En Proverbios 22, 7 leemos: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo subraya que las deudas nos ponen en una posición de vulnerabilidad y dependencia hacia los prestamistas. Aunque algunas deudas pueden ser necesarias, la Biblia nos llama a ser cautelosos y a evitar contraer deudas innecesarias. Las deudas pueden convertirse en una carga que afecta negativamente nuestras vidas y nuestras relaciones. Cuando estamos endeudados, perdemos la libertad de tomar decisiones financieras en función de nuestras prioridades y, en su lugar, nos vemos obligados a cumplir con las demandas de los acreedores. El principio bíblico es claro: debemos vivir dentro de nuestras posibilidades y ser diligentes en pagar lo que debemos. Esto nos permite mantener nuestra libertad financiera y evitar las tensiones y preocupaciones asociadas con las deudas. El valor del trabajo diligente. El trabajo diligente es otro tema recurrente en la Biblia y se presenta como una clave para el éxito financiero y personal. En Proverbios 12, 24 se nos dice: la mano de los diligentes gobernará, pero la negligencia será tributaria. Este versículo resalta que la diligencia y el esfuerzo constante son necesarios para alcanzar la prosperidad y evitar la pobreza. El trabajo diligente no solo se refiere a trabajar duro, sino también a trabajar con propósito y dedicación. La Biblia nos enseña que el trabajo es una bendición de Dios y una oportunidad para glorificarlo con nuestras habilidades. A través de la diligencia, no solo obtenemos lo necesario para satisfacer nuestras necesidades, sino que también desarrollamos un carácter fuerte y construimos una base sólida para el éxito a largo plazo.
Ser diligente en nuestras responsabilidades financieras también significa estar atentos a nuestras oportunidades y ser cuidadosos en cómo usamos nuestro tiempo y recursos. La protección de los recursos. En la Biblia, Dios nos llama a proteger los recursos que Él nos ha confiado. En Nehemías 4:14, cuando los israelitas enfrentaban la amenaza de sus enemigos, Nehemías les recordó: «Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas». Aunque este versículo se refiere a una situación de guerra, también nos enseña que debemos luchar y proteger aquello que es valioso para nosotros, incluidos nuestros recursos financieros. Proteger nuestros recursos implica asegurarnos de que estén seguros ante el riesgo de pérdidas, robos o malas decisiones. Esto puede incluir establecer seguros, planificar para emergencias y crear un presupuesto que nos permita gastar de manera controlada y sabia. La protección de nuestros recursos también significa ser proactivos para evitar caer en fraudes, malas inversiones o gastos impulsivos. La Biblia nos llama a ser buenos administradores de lo que tenemos, y parte de esa administración incluye proteger lo que hemos recibido. La responsabilidad financiera familiar. La Biblia enfatiza la importancia de ser responsables con nuestras familias, incluyendo la provisión financiera. En 1 Timoteo 5:8, Pablo escribe: «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo». Este versículo subraya que la responsabilidad financiera hacia nuestra familia es parte de nuestra fe y de nuestro testimonio como creyentes. Proveer para nuestra familia no solo incluye cubrir las necesidades básicas como comida, ropa y vivienda, sino también asegurarnos de que estamos invirtiendo en su futuro. Esto puede incluir la educación de los hijos, la creación de un fondo de emergencia y la planificación de herencias que aseguren el bienestar de las futuras generaciones. La Biblia nos llama a ser diligentes en nuestra responsabilidad financiera familiar y a ver nuestras finanzas no solo como un recurso personal, sino como una herramienta para bendecir a los que dependen de nosotros. El balance entre el trabajo y el descanso. En la Biblia, Dios establece el principio del descanso junto con el trabajo. En Éxodo 20:9-10 se nos manda: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Este mandato muestra la importancia del equilibrio entre el trabajo y el descanso, tanto para nuestra salud física como para nuestra vida espiritual y financiera. El descanso nos permite recargar nuestras fuerzas y reflexionar sobre las bendiciones de Dios. Además, nos recuerda que no dependemos solo de nuestro esfuerzo para obtener provisión, sino que confiamos en Dios para nuestras necesidades. Este equilibrio es fundamental en la gestión financiera, ya que el agotamiento y la sobrecarga de trabajo pueden llevar a malas decisiones y a una vida desequilibrada. Al seguir el ejemplo de Dios de trabajar diligentemente y descansar fielmente, podemos mantener un ritmo saludable y sostenible en nuestras vidas y finanzas. El evitar la codicia. La codicia es una trampa peligrosa en la vida financiera y la Biblia advierte repetidamente contra ella. En Lucas 12:15, Jesús dice: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Este versículo nos recuerda que la codicia nos distrae de las verdaderas riquezas que Dios quiere darnos, que son espirituales y eternas. La codicia nos lleva a un ciclo sin fin de insatisfacción y deseo de más, lo que puede destruir nuestras relaciones, nuestra paz mental e incluso nuestra estabilidad financiera. La Biblia nos llama a estar contentos con lo que tenemos y a enfocarnos en los tesoros celestiales en lugar de los materiales. Al evitar la codicia, podemos vivir una vida más plena y libre y gestionar nuestras finanzas con una mentalidad saludable y generosa. La generosidad en tiempos de abundancia y escasez. Dios nos llama a ser generosos no solo cuando tenemos mucho, sino también en tiempos de escasez.
En 2 Corintios 9:7 se nos dice: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». La generosidad no depende de la cantidad que tenemos, sino de la disposición de nuestro corazón para compartir con los demás. La generosidad, incluso en tiempos difíciles, demuestra nuestra fe en Dios como proveedor. Nos libera del miedo a la escasez y nos conecta con la abundancia de Dios, que promete bendecir a aquellos que son generosos. En la Biblia vemos ejemplos de personas que, a pesar de tener poco, dieron con alegría y fueron bendecidas grandemente. La generosidad nos permite ser un reflejo del amor y la gracia de Dios hacia el mundo, impactando a los demás y construyendo un legado duradero. La preparación para el futuro. La Biblia nos llama a prepararnos sabiamente para el futuro. En Proverbios 6:8 se nos dice: «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento». Este versículo nos enseña la importancia de planificar y prepararnos durante los tiempos de abundancia para enfrentar los desafíos futuros. Prepararse para el futuro implica ahorrar, invertir y pensar a largo plazo. No solo es un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos y nuestras familias, sino también un reflejo de la sabiduría que Dios nos ha dado. La preparación nos permite enfrentar las dificultades con confianza y seguir siendo generosos, sabiendo que hemos tomado las medidas necesarias para estar listos para cualquier eventualidad. Al planificar con anticipación, podemos honrar a Dios con nuestras finanzas y vivir con tranquilidad y propósito. Y ahí lo tienes. Hemos explorado juntos 10 principios bíblicos que no solo transforman nuestra perspectiva sobre el dinero, sino que también nos acercan a una vida de contentamiento, sabiduría y abundancia. Recuerda, el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en cómo administramos lo que Dios nos ha confiado. Al poner en práctica estos principios, no solo mejoramos nuestras finanzas, sino que también cultivamos un corazón agradecido y generoso. Así que te animo a dar el primer paso hoy mismo. Haz un compromiso contigo mismo de aplicar al menos una de estas enseñanzas en tu vida diaria. Los resultados te sorprenderán. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido transformador. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Hasta la próxima, recuerda que la sabiduría financiera está al alcance de tu mano. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.